siempre les digo, yo puedo tener una medicación, una medicina que a la vez te mejora la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, todo, y es gratis, y eso se llama ejercicio. Y existe gente que se apasiona por el ejercicio. Hemos querido invitar a gente con esta pasión que se comparte, porque realmente el ejercicio es salud, y esa idea queremos destacar. Vamos a romper muchos paradigmas. Hemos traído a gente experta en el ejercicio. Nuestro doctor Zamora es deportólogo. Él nos va a dar su perspectiva del punto de vista de alguien experto en deporte, del punto de vista médico. Tenemos a Felipe Serrano, que es nuestro traumatólogo, y él nos va a dar un punto de vista de un poco lo mecánico también. Y también lo interesante es que es un deportista apasionado, yo diría deportista de élite. También tenemos, y bueno, como parte de la sociedad, al doctor Edgar, que nos va a hacer el punto de vista cardiología clínica, y yo un poco punto de vista de arritmia, y voy a ser el rompedor de hielo de las cosas, porque sé que a veces estamos tímidos. Yo no quiero que esto solo sea un conversatorio unilateral en el cual hago preguntas cerradas, sino nada. Yo voy a dar unas primeras preguntas para romper el hielo y luego todos nos vamos a preguntar aquí. No se sorprendan que les preguntamos a ustedes nos preguntan a nosotros, porque la idea es eso, ser interactivos y disfrutar el tiempo que tenemos aquí. Bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta global a todos, porque me encantaría ver su perspectiva, y la pregunta global es un poco bien abierta, y es: ¿el ejercicio en algún momento, de las diferentes perspectivas, puede llegar a ser patológico? Quiero ver la perspectiva de un deportólogo, un traumatólogo, un cardiólogo, y yo les daré la mía como arritmiólogo. Buenas noches, quisiera dar las gracias por la invitación. Partimos de esa pregunta: si el corazón es amigo o enemigo del deporte. Pues yo creería que es amigo. Partamos del hecho de que el corazón es un músculo, y si nosotros fortalecemos un músculo, va a rendir de mejor manera. Decía el doctor si el deporte es en algún momento patológico. Pues sí llega a ser patológico en algún momento. La Organización Mundial de la Salud recomienda que nosotros hagamos 30 minutos diarios de actividad moderada. Sumados a la semana dan 150 minutos. Pero si hacemos 300 minutos, el beneficio para el corazón se duplica. O sea, los beneficios para todo el organismo mejoran, valga la redundancia. Pero si llegamos a hacer 1000 minutos de ejercicio a la semana, como preparaciones para el Ironman, entonces yo alguna vez hice esta competencia, y se llega a tal entrenamiento que usted se exagera, y pasados los 1000 minutos, pues sí llega a ser patológico para todo, para el corazón, para las articulaciones, y pues en ese momento sí llega a ser patológico, porque ya llega a un tiempo y a una intensidad máxima. Sí, bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, yo creo que en algún momento el ejercicio físico sí llega a ser patológico. Es muy difícil decir a una persona que se controle en los entrenamientos, más aún si es una persona que está comprometida o tiene un objetivo muy claro. Yo siempre les digo a los pacientes: el ejercicio físico, la actividad deportiva es algo bueno siempre y cuando esté manejado de la manera correcta. Si es que nosotros tenemos una jarra llena de agua y ponemos una esponja directamente, todo el agua que tenemos dentro de la jarra, la esponja no alcanza a absorber todo. Así es el ejercicio físico que uno hace de una manera que no esté planificada. El ejercicio físico que no esté planificado, muy seguramente las personas se lesionan. Pero si tenemos una jarra de agua y paso a paso vamos poniendo un poco de agua a la esponja,
la esponja alcanza a absorber. Así es el ejercicio físico que está planificado. Es decir, si yo tengo un plan de entrenamiento, como ya lo mencionó muy claramente el doctor, que digo, esta semana, no sé, si es que estoy preparándome para una competencia como una maratón, esta semana voy a hacer 50 kilómetros a la semana, la siguiente 60, la siguiente 70, y tengo un plan progresivo de ejercicio que generalmente un plan de entrenamiento para una maratón durará unas 20 semanas. Si es que lo cumplo a cabalidad, muy seguramente no nos vamos a lesionar. La mayoría de lesiones deportivas, digamos, ya sea de corredores, de nadadores, de ciclistas, puede ser por la falta de planificación. Entonces, esa es la sugerencia que yo siempre hago a las personas que vienen a mi consulta, es si es que ya se meten a hacer algo de manera comprometida, tienen que buscar un equipo. O sea, el que hace la prueba física, el que va a competencia es el paciente, pero detrás del paciente siempre tiene que haber un deportólogo, un fisioterapista, un plan de nutrición y todo programado. Esa es la única manera de no tener lesión. Y en algún momento sí el ejercicio físico puede llegar a ser algo patológico. Creo que lo primero sería delinear cómo es la actividad física, ¿no? La actividad física puede ser recreativa competitiva, y puede ser competitiva y competitiva de élite o de altísimo nivel. Y ahí los estratos de visualización probablemente sean diferentes. Y es una cosa que siempre me pregunta el paciente en la consulta, y a uno como cardiólogo creo que en especial. El paciente pregunta, ¿cuándo puedo comenzar o cuándo debo comenzar a hacer ejercicio? Y también eso ha cambiado y se ha variado, ¿no? Básicamente por lo que tú dices, que el ejercicio puede comenzar a ser patológico en algún momento si el paciente o la persona no tiene contención en función de obtener un objetivo. Y probablemente allí es donde vienen los grandes accidentes. Vivimos en la carrera de Últimas Noticias 2 muertes, y probablemente nada de eso estaba planificado ni dicho, pero ocurre, y lo vemos por la televisión, lo leemos, y probablemente ahí es donde jugamos un papel importante todos, diciendo cuál es la cantidad y cuál es la calidad del ejercicio que debemos todos practicar, ¿no? Es interesante lo que cita justamente nuestra perspectiva de cardiología, porque vemos muchas veces en deportes masivos o en deportes de competición que de pronto gente que es profesional tiene muerte súbita de un momento al otro. Vimos hace no mucho el capitán de una selección que ha jugado su vida entera, de pronto tuvo una muerte súbita enfrente de todos nosotros. ¿Quiere decir que el ejercicio puede matar a las personas de pronto? ¿O es sus condiciones las que pueden matar? Ahí viene un poco la parte de arritmia. Y yo diría, y aquí una pregunta un poquito enfocada a mi doctor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con los deportistas profesionales? ¿Es necesaria una valoración general o tengo que hacer un poco más direccionado al riesgo de muerte súbita antes de liberarles para hacer su actividad totalmente profesional? Eso me encantaría saber. Y luego iremos un poco al tema de lesiones y un poco a temas de preparación. Bueno, para responder al doctor Egas, siempre que nosotros vayamos a un paciente, digamos, a incluirle al deporte, o sea, principiante, o sea, profesional, debemos hacer una historia clínica en la cual debemos preguntar sobre los antecedentes patológicos, y como esta charla es deporte y arritmias, debemos preguntar si algún familiar tuvo muerte súbita o tuvo síncope o presíncope, porque eso es un gran riesgo para el paciente que va a hacer ejercicio. De acuerdo a eso, hacerle los exámenes complementarios, que ya me adelanto, creo, a decirles los exámenes que tendríamos que hacerles. Lógicamente es un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un Holter de 24 horas, un ecocardiograma, y en casos más exigentes pues haremos un estudio electrofisiológico. Eso tendríamos que hacer en todos los deportistas
sobre todo los que tienen más riesgo o antecedentes familiares, ¿sí? Entonces, no sé si está resuelta la pregunta o me alargo un poco más. Si desea ¿Y alguna inquietud? Sí, dígame. Doctores, buenas noches, gracias. Hablo a nombre de algunas personas que tomamos el deporte como recreacional, como empezaba a decir el doctor. Tenemos algunas dudas acerca de cuáles son esos límites que ustedes han mencionado. Hemos hablado de 1000 minutos, hemos hablado de incluso la planificación que hablaba el doctor traumatólogo, pero ¿qué hay sobre ese volumen de oxígeno máximo? ¿Qué hay sobre ese ácido láctico? Todas esas asmas bronquiales deportivas que podrían ocasionar lo que dicen, y sobre todo esos tips de hidratación que ahora también hemos escuchado, como por ejemplo tomar o no tomar un energizante, un gel energizador o algo por el estilo. ¿Podríamos hablar del tema de lo que estoy tratando de resumir todas las preguntas que están por acá? Gracias. Ya, bueno, voy a responder. En primer lugar, para planificar debemos basarnos en un acrónimo que es FIT, ¿no? Entonces vamos a ver primero el tipo de ejercicio, la intensidad, el tiempo y la frecuencia que vamos a hacer. Ya les dije al revés, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, no vamos, por decir, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Paciente que recién ingresa a hacer deporte, no le voy a hacer que corra 5 kilómetros, sino sería progresivo. Viene un paciente que llega a la consulta de 50 años, paciente con obesidad, con artrosis y necesita hacer ejercicio. Entonces, no le voy a decir que vaya a correr, porque tiene con artrosis. Entonces le voy a decir que haga bicicleta, ejercicios de bajo impacto, ¿sí? Entonces no le voy a decir que vaya a hacer media hora de bicicleta porque no va a poder, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con 10 minutos en la mañana, 10 minutos mediodía, 10 minutos tarde, hasta que progresivamente ya haga cuarto de hora en la mañana, cuarto de hora en la tarde, y así sucesivamente llegue a ser media hora, ¿sí? Entonces vamos de esa manera consecuentemente hasta llegar a conseguir que que la persona haga 30 minutos diariamente, ¿sí? Ahora, me alargo un poquito más y con eso corto. ¿Qué es ejercicio moderado y qué es ejercicio leve? Porque decimos, hagamos ejercicio leve o moderado o intenso. Ejercicio moderado es aquel que de la frecuencia cardíaca máxima tenga entre 70 y 80% de la máxima, ¿sí? O a su vez, en la escala de Borg, ¿sí? Estamos todos, ¿qué es la escala de Borg? Es la escala de percepción de cansancio, entonces, o de esfuerzo. Entonces, que esté entre 6 y 7 que nos evalúe el paciente. Entonces, ese sería ejercicio moderado, ¿sí? En cuanto a lo que diga de la hidratación, le contesto, sí. Ya, la hidratación, si uno hace ejercicio de 1 hora, solo necesita agua, nada más. Pero si se pasa la hora, ya necesitamos electrolitos y glucosa, ¿sí? Ahí depende si usted necesita revisar si ocupa Gatorade, Powerade o se pone una pastilla de Fizz que se llama en el agua y comienza a hacer el ejercicio. Y de ahí la glucosa necesitamos 80 miligramos cada hora para que sigamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Retomando lo que habíamos conversado, pienso que aquí hay que destacar una cosa. Lo más importante para evitar este tipo de, digamos, eventos adversos durante el ejercicio físico, como ya decía el doctor Diego, que recién tuvimos en las carreras, en la carrera aquí de 15 kilómetros en Quito, 2 muertes súbitas. En realidad, uno se pone a investigar la probabilidad de tener muerte súbita en una maratón, que son 42 kilómetros,
es uno en cada 275.000 personas. La probabilidad de tener un evento cardiológico es de en una maratón igual, es de 1 en cada 180.000. O sea, es súper alto. Yo creo que en esa parte de la carrera que hubo aquí debe haber otros factores que tuvieron peso sobre esos eventos que tuvimos hace muy poco tiempo. Y lo que quiero recalcar aquí es que nosotros en la medicina, para el tema que sea, un solo gramo de prevención pesa muchísimo más que 1 kilogramo de tratamiento. Es decir, quiero recalcar las palabras del doctor. Aquí lo importante es la prevención. O sea, uno no se puede lanzar a hacer una actividad física extenuante sin antes haberse hecho una cita con un deportólogo. Porque el deportólogo le va a prescribir el ejercicio. O sea, no es receta de cocina decirles a todos los pacientes corran o caminen 30 minutos 3 veces a la semana, que la mayoría de médicos hemos caído en ese error. Hay que hacer la prescripción del ejercicio, no es mi área, pero tiene que ser personalizado. Ya cuando llegan al traumatólogo es porque ya tienen el dolor de la banda iliotibial, ya están desgarrados el mango rotador, ya tienen las periostitis tibiales o ya están temperaturas por estrés y cosas así. Y ahí el tratamiento es mucho más difícil y ahí sí la paga es prácticamente absoluta. Y eso sería mucho más fácil si es que se prescribe el ejercicio, si es que se previene desde el inicio. Yo tengo una pregunta. En cuanto a la hidratación, ¿hay algún contexto en pacientes diabéticos? ¿Recomendamos algo distinto, como hablaba el doctor Zamora, en cuanto a la ingesta de líquidos, o tenemos que hacer alguna cosa distinta en el paciente diabético? Solo por una duda. Ya, o sea, si el paciente es diabético, gracias. Si el paciente es diabético, lo que tendríamos que ver es, hay pacientes que toman solo metformina, ya, entonces en esos pacientes tratar de ver controles de glucosa, pero en los pacientes que sí se colocan insulina, en esos pacientes la insulina la toca colocarse post ejercicio y estar con alguna azúcar para que no suceda una hipoglicemia, ¿no? Porque si nos colocamos la insulina y hacemos ejercicio, pues al paciente le mandamos a caminar y ya se nos desmaya en el transcurso del ejercicio. De ahí, en cuanto a la hidratación, igual si ya comienza a hacer más de 1 hora, igual necesita algo de glucosa y tenemos que irle evaluando. Tú trabajas algo interesante que es la prescripción del ejercicio, ¿no? Creo que eso lo aprendimos en cardiología. Una cosa que en cardiología se aprende a hacer prescripción del ejercicio. Probablemente lo olvidamos cuando nos dedicamos a otras cosas de la cardiología, pero es parte de lo que aprendemos en nuestro estudio, ¿no? Y la prueba de esfuerzo es una técnica noble, sencilla, práctica y que se puede usar en cualquier ámbito, ¿no? Y los estudios de extensión en el deporte, tanto recreacional como de competencia, están a la mano. Creo que una evaluación completa, un toma de presión arterial, un electrocardiograma, e incluso hasta prueba de esfuerzo y un ecocardiograma, probablemente sean los elementos básicos iniciales para comenzar la prescripción completa del ejercicio, para tener seguridad además, y que el ejercicio sea pues escalonado poco a poco para que el paciente pueda soportar y no se lesione de manera inmediata, ¿no? Que es lo subsiguiente. Ejercicio intenso y lesión a las 3 semanas y pérdida de todo lo hecho. Lo difícil aquí es no abrirnos tanto y abarcar demasiado. Yo quiero retomar unas palabras. Cuando uno ya empieza a hacer ejercicio, uno quiere saber hasta dónde llega en el ejercicio para seguir entrenándose. Yo puedo, ahora que están de moda los relojes,
Yo puedo guiarme por mi frecuencia cardíaca máxima o mi submáxima y establecer mis zonas de entrenamiento, o puedo por ahí hacerme una prueba de esfuerzo y ver mi VO máximo, o puedo, como decía por acá, hacer un test cardiopulmonar o saber mi umbral anaeróbico y demás. Son niveles de complejidad en tus objetivos y establecer esto. ¿Es recomendable eso? Hasta cierto punto nos puede ayudar en términos cardiológicos para evitar excedernos, entrenarnos, sí. En términos traumatológicos para evitar llegar a esa lesión que, como decía Felipe, ya una vez establecida nos va a establecer un tratamiento más complejo. Y en términos deportológicos para entrenarme bien, para saber a cuánto llego. Porque si yo tuviese que elegir frecuencia cardíaca, VO máximo o umbral anaeróbico, ¿a qué tengo que apuntar? ¿Y cuáles son las herramientas y cómo llegar a eso? Eso me encantaría empezar en ese sentido. Deportólogo, traumatólogo, cardiólogo, y yo les voy a dar mi punto de vista de arritmia también. Porque aquí sí se llega a los extremos. Y en los extremos es donde estamos ya en el punto de vista, retomando la pregunta inicial, patológico. No puede ser que entremos en un tema de deporte y hablemos de patología, pero sí, efectivamente, mal llevado nos puede hacer llegar a ese punto. Sí, efectivamente, como dice usted, mi doc, todo debe ser planificado y debemos ir evaluando en la prueba de esfuerzo su frecuencia cardíaca e irle indicando al paciente en qué zonas debe entrenar, ¿no? Al principio, por decir, un paciente de rehabilitación cardíaca, nosotros le evaluamos y le decimos que el ejercicio lo va a hacer hasta el 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Y ahí lo estancamos, entre comillas, 1 o 2 semanas hasta que el paciente se habitúe al ejercicio. Y progresivamente vamos elevando al 65, al 70, al 75 y todo con la escala de Born. También es importante que el paciente nos vaya diciendo en qué percepción de cansancio o de esfuerzo está para ir avanzando, ¿sí? Eso sería mi idea. En algunos países, tal como se hace estudios ocupacionales que se le ven las frecuencias cardíacas, se ve la presión arterial, se ve valores de glucosa, en algunos países ya se incluye una prueba de esfuerzo y se pone a los pacientes según su VO2 max. Entonces, yo creo que en un futuro la OMS va a incluir a la VO2 max como un parámetro de salud. Entonces, en ese sentido es importante que todo el mundo conozca cuánto es su valor de VO2 max, porque desde ahí se parte la planificación del ejercicio. No es mi área, pero cuando uno se prepara para hacer alguna prueba, alguna competencia, el 80% del entrenamiento, si es que hace un deporte de larga distancia, el 80% del entrenamiento tiene que ser en zona 2. ¿Por qué? En zona 2, porque zona 2, ¿qué significa? Significa un ejercicio físico que nosotros podamos ir conversando con la gente al lado, podamos hacer una frase completa sin cortar la frase, sin que se nos corte la respiración. Y en zona 2, ¿por qué? Porque ahí se generan las mitocondrias que facilitan a que tener más capacidad aeróbica, y el momento de la competencia, eso sí, tiene que ser casi siempre zona 4 más o menos. Estoy hablando de competencias de largo aliento, digamos, de largas distancias. Pero el ejercicio físico tiene que ser en el entrenamiento casi siempre en zona 2. Curiosamente, mucho de lo que hablamos aquí, porque van a decir, pero si Felipe es traumatólogo, ¿por qué no está hablando de las zonas de entrenamiento? Eso quisimos, traer a gente que no solo vea desde el punto de vista técnico médico, sino también que somos deportistas, lo vive. Felipe se está entrenando para la maratón, una de las más grandes del mundo, Maratón de Boston, me contaba, y eso es realmente admirable. Para uno participar en la Maratón de Boston no tiene que cumplir tiempos mínimos, y no todas las personas que se lanzan a la Maratón de Boston cumplen esos tiempos. Entonces es interesante esto. Yo les cuento un poquito. Nosotros, curiosamente, estuvimos en el mismo colegio.
Somos médicos, hemos pasado hasta por los mismos hospitales, pero nos volvimos a ver cuando se generó un grupo de entrenamiento. Yo vengo corriendo 25 años de mi vida, me encanta, soy apasionado, pero de pronto unos amigos dijeron: reunámonos a correr las mañanas en la Carolina, 5:30 de la mañana, hacemos calentamiento y salimos a trotar. No les miento, las primeras 2 semanas éramos literal 3 pelagatos, cuarta, quinta semana ya éramos 20, ahora son, Felipe, corrígeme, creo que somos como 60 por semana. 5:30 de la mañana los miércoles, en los jueves ya somos en la tarde, noche, nos vamos, terminamos con una cerveza, y a veces los sábados también terminamos con un desayuno. Y nos pusimos un nombre, somos una comunidad de runners, y aprendemos el uno del otro, y es impresionante la gente cómo le gusta correr. Y a veces nos limitamos por cosas del día a día, la violencia, la inseguridad, pero vemos que la gente de alrededor tiene los mismos gustos y aprendemos de ellos. Yo he aprendido mucho de los runners ahora, como deportistas más que como el punto de vista médico, y eso vale la pena. Ahora nos autodenominamos Hood Runners, Hood Running Club, y hacemos una comunidad de corredores. Están invitados todos, siempre bienvenidos, y ahí vamos saliendo adelante. Pero ahí salió también otra de las propuestas. Yo decía: ¿y qué vamos a hacer si es que en algún miércoles alguien tiene una muerte súbita? Hemos hecho un electrocardiograma, nos hemos hecho una valoración básica. Entonces ahí viene mucho de lo que hemos conversado. A veces por el gusto no caer en eso de que terminamos en cosas fatales. Entonces el mensaje que yo voy a lanzar aquí va a venir un poco de mi perspectiva como arritmiólogo. La principal causa de muerte súbita a nivel mundial, y nadie me va a discutir, cualquiera de los deportes, se llama miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad de arritmia que de pronto mata súbitamente al paciente. No todos los que tienen miocardiopatía hipertrófica fallecen, ese es el lado bueno. Y a veces es difícil desde el punto de vista, mi doctor me va a corregir, saber diferenciar si ese músculo del corazón es por una alteración genética, que es una mutación de unas que llaman beta-miosinas, que le hace más ancho al músculo, genera cicatriz, y esa cicatriz una arritmia mortal, o es que es ancho simplemente por el entrenamiento típico de un deportista. Entonces viene un reto diagnóstico. A mí me encantaría ver la perspectiva de un cardiólogo para saber de si tiene un paciente que tuvo un síncope en medio de su ejercicio, después de una corrida, y yo quiero saber si tuvo un desenlace de muerte súbita abortada, o es que yo le hago un eco y tengo un músculo grande, hipertrófico, porque es deportista. Le retiro de su actividad física porque esto literalmente mata a la gente psicológicamente. Si a mí como deportista, y justo lo decía Felipe, mi grande terror, y por lo cual me separé un año de la corrida, es que me dolía tanto que ya no podía correr, pero ya no iba al traumatólogo solo para que no me diga tengo que operar o no vuelve a hacer ejercicio. O sea, a uno le aterra eso. Quiero saber hasta qué punto va a justificar como cardiólogo separarle de su actividad, de su vida, que es el deporte. Creo que ahí es el drama enorme de tener un deportista de competición o un deportista por recreación, ¿no? Porque tienen pasión igual. Entonces sí, es cierto, el primer estudio que se hace es un eco de corazón, una ecografía, y ahí hay que analizar varias cosas. Lo primero, ¿qué deporte practica? Porque la hipertrofia ventricular igual no es igual en el que hace piragüismo, en el que hace atletismo, en el que hace caminata, en el que hace atletismo de fondo, el que hace boxeo. La hipertrofia ventricular y los trazos electrocardiográficos son también diferentes. Entonces el electro es un primer orientador, pero el electro de una persona que haga alto entrenamiento y que haga ciclismo, por ejemplo, puede tener trastornos electrocardiográficos propios del entrenamiento. Igual pasa con el músculo cardíaco, y hasta ha dicho también que hay algunos fenotipos de personas normales que tienen una mejor calidad de adaptación al ejercicio, y hay otras personas que no tienen tanta buena adaptación y no tienen una hipertrofia tan importante. Visto eso, los elementos ecocardiográficos pues nos permiten más o menos diferenciar con certeza
de cuánto es el límite de hipertrofia o de espesor de la pared para decir que puede ser solamente por el entrenamiento. Más o menos hasta 13 milímetros puede ser considerado como parte del entrenamiento del músculo, parte de lo que le ocurre de manera fisiológica a un músculo entrenado. Hay otros datos importantes en el eco, que es la dilatación de las aurículas, el aumento del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, y esos datos pues son inherentes al entrenamiento. Luego de eso, podemos hoy en día, y tenemos otras herramientas que podemos aplicar. Primero, ver cómo es la función diastólica del ventrículo izquierdo. Si la función diastólica en una persona con entrenamiento y con hipertrofia ventricular izquierda debe ser normal. Si tiene función diastólica anormal, eso tiene que ser un primer elemento de alarma. Luego, mirado otra técnica, que es el revisar el Doppler tisular y de revisar el spectrum tracking o el strain, que es una técnica que buena parte disfrutamos de hacerla y tenerla en los consultorios y ver cómo es el comportamiento del strain, que puede ser patológico en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica con fenotipo real. Luego, si el paciente tenemos dudas y creemos que la hipertrofia es patológica, y se puede dar hipertrofia patológica por mal entrenamiento también, que es un problema por sobreentrenamiento, mejor dicho. El sobreentrenamiento puede provocar todos estos trastornos y puede ponerlos en riesgo al paciente. Entonces, mirado todo esto, hay que plantearse cuál es la mejor manera de saber si el paciente no tiene absolutamente nada, que se desentrene. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 3 semanas. 6 semanas ya se comienza a ver que hay buena adaptación nuevamente al evento antes de hacer entrenamiento importante. Pero algunos pacientes que puedan tener trastornos en el Doppler tisular, que tengan asimetría del espesor parietal, que no sea un espesor parietal de todo el ventrículo simétrico, sino que tengan asimetrías aunque sean pequeñas, tenemos la obligación de pensar que pudiera ser un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuál es lo siguiente? Dicen también que desentrenarlo y ver cuánto se desentrena y ver si llega al nivel real. Y si no, escalar. Y escalar a las nuevas técnicas. Y la resonancia magnética se impone y se está imponiendo con fuerza. Y está discriminando a los pacientes que tienen una patología frecuente en los deportistas, que es la miocardiopatía hipertrófica apical, que no es mortal, pero que puede provocar aneurisma apical y puede complicar a algunos que otros pacientes. Entonces, creo que primero conversar con el enfermo, no con el enfermo, con el paciente, con el que se está entrenando, y decirle que puede tener una complicación grave, gravísima, en un entrenamiento excesivo y de alto impacto, y tener responsabilidad para desentrenarlo y evaluarlo de manera precisa y decirle cuándo va a volver a entrenarse, porque está libre de tener algún tipo de miocardiopatía hipertrófica, que es probablemente lo que más difícil sea de diagnosticar o de discernir entre aquellos que tienen hipertrofia ventricular por el ejercicio e hipertrofia ventricular por la miocardiopatía hipertrófica. De acuerdo. Y si fuese el caso que es deportista, profesional o no, y que tiene miocardiopatía hipertrófica, no todo está perdido, porque aun cuando fuese de alto riesgo, existen pacientes que han requerido implante de un desfibrilador. Y esto lo hemos visto justo en el capitán de fútbol que le cité. Él tuvo muerte súbita enfrente de todos. Salió al hospital, le pusieron un desfibrilador y ahora sigue jugando. Quiere decir, si hay formas de protegerlo desde el punto de vista de arritmia, para que él siga en su práctica deportiva, así, sigue con su vida normal. Aquí viene uno de mis temores, yo ya se los dije. Yo me paré literalmente ante el terror de irme a un traumatólogo y me diga nunca más vuelve a hacer ejercicio. Y yo noté que después de los 6 meses como que ya estaba mejor, quise volver a trotar y no lo lograba de nuevo. Empecé solo con amortiguación y demás.
Y no sé hasta qué punto hice bien. Por ahí me ha explicado un poco Felipe, pero quiero ver su punto de vista. ¿Hasta qué punto alguien que tiene una lesión por deporte tiene que ser separado del deporte? Porque para nosotros los cardiólogos esto es terrible. Me mando a hacer deporte, me dice me lesioné el tobillo, me lesioné la rodilla, y luego se convierte en un círculo vicioso. Pues si ahora está lesionado la rodilla, con 5 kilos más se va a lesionar más, solo que ahí ya tiene coronarias tapadas, ahí es obeso, ahí es diabético, ahí es hipertenso. Entonces el círculo vicioso termina en muerte, la muerte más frecuente del mundo entero, que es la cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no diagnosticar y limitarle al paciente, sino diagnosticar y hacerle terapia con el deporte? Me interesa el punto de vista traumatológico. Gracias. Cuando uno tiene dolor en cualquier parte del cuerpo, sobre todo si es secundario hacer alguna actividad física deportiva, este es un signo de alarma. O sea, si es que tienes dolor, algo pasa. Es como cuando en el panel del carro se prende el check engine, es porque algo pasa. Entonces, la mayoría de gente cree que con el tiempo se va a desaparecer ese signo de alarma. Eso no va a pasar nunca. O sea, el tiempo no va a curar la lesión. Lo que va a curar la lesión es acudir a alguien que revise la articulación, al deportólogo, al traumatólogo. Y la mayoría de las lesiones, por ejemplo, en los corredores, 50-60% de los corredores van a tener por lo menos algún evento de alguna lesión de las extremidades inferiores. Pero lo que va a curar esa lesión cuando ya está presente en el cuerpo es tener un diagnóstico claro. Entonces hay que acudir de manera obligatoria cuando ya causa molestia al traumatólogo, al deportólogo, para que revise. Hay un montón de causas de dolor de las rodillas en deportistas, en corredores, por ejemplo. Puede ser alguna técnica de la pisada, puede ser algún tipo de zapato. La principal causa de dolor de la rodilla en realidad es la falta de fuerza muscular. La rodilla, digamos, los corredores, si bien es cierto, es un deporte que se utiliza las dos extremidades inferiores, pero lo que hay que trabajar en el ejercicio físico es una por una. Es un deporte que utiliza primero el lado izquierdo y después el lado derecho. Entonces, hay que fortalecer cuádriceps. El cuádriceps tiene que estar súper bien definido. Y hay un músculo que es importantísimo en la parte de la cadera, que es el principal abductor de la pierna. El que abre la pierna es el glúteo medio. Si es que el glúteo medio no está fuerte, esa persona de ley va a tener algún problema de cadera o de rodilla. Y es un músculo que pocas veces se trabaja en el gimnasio, pocas veces se lo toma en cuenta. Se puede hacer ejercicio físico en el gimnasio con la máquina que abre las piernas, o poniéndose de lado con una liga para abrir la pierna y fortalecer el glúteo medio. Y ese yo pienso que es el músculo más importante sobre todo en personas en corredores. De acuerdo. Iba a poner un tema aquí bastante peculiar, pero común, y es síncope. La palabra síncope. Síncope en deportista. ¿Quién debe valorar? ¿Deportólogo, cardiólogo, arritmiólogo? Puede ser una bandera roja levantada. ¿Será que se nos va a morir el paciente? Le tenemos que limitar hasta saber el por qué se sincopó. Puede ser parte del mismo ejercicio, puede ser que no se entrenó ese día, o puede ser que no calentó, no se hidrató. ¿Hasta qué punto llegamos en la investigación y quién evalúa primero? Síncope o desmayo. Pues con respecto a la pregunta, yo creería que a donde vaya el paciente. No, en este caso, si lo ve el deportólogo, pues el deportólogo lo refiere lógicamente al cardiólogo, porque el deportólogo tiene su limitación y solo, digamos, entre comillas, diagnostica, pero el que trata es el cardiólogo. Ahora, si el deportista ya tiene antecedentes familiares, digamos, ya un riesgo mayor que presenta.
Entonces yo creería que si el deportista es un deportista planificado y tiene su deportólogo, pues él lo captará, pero el que va a tratar es el cardiólogo. Y siempre el síncope sí es un signo de alarma que nos puede ayudar a prevenir la muerte súbita. ¿Cardiólogo A mi consultorio no vengo. arritmiólogo? A mi consultorio mejor no. Bueno, un poco tiene que ver con las imágenes también, ¿no? Creo que ahí profundizamos un poco. Primero hay que interrogar muy bien cómo es la clínica del síncope. ¿Cuándo ocurrió? ¿De qué manera ocurre? ¿Se ocurre antes del ejercicio intenso? ¿Si es en el umbral del ejercicio? ¿Si es cuando detiene el ejercicio? Y eso pues da pistas, ¿no? De qué es exactamente lo que está ocurriendo. Los antecedentes familiares, por supuesto, que también son de importancia, y un electrocardiograma. El electrocardiograma es la puerta de entrada al estudio del síncope. Y allí la interpretación a veces puede ser compleja. Y tener un paciente que tenga una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, por ejemplo, y a veces no somos capaces, como cardiólogos clínicos, de ver si tiene la ondita o no está, o dónde está, o etcétera. O pacientes que tienen Ward-Parkinson-White, que puedan tener síncope, o que tengan cardiopatía estructural. Y probablemente allí el electro junto con el ecocardiograma pues son herramientas fundamentales para hacer la aproximación diagnóstica. Sin embargo, yo creo que, y ahí tú vas a tener la última palabra, la evaluación del síncope es una cosa muy compleja, súper compleja. Y hay un grupo de pacientes en los que no somos capaces de decir exactamente cuál ha sido el desencadenante real del síncope. Ahora tenemos que saber si tiene alta probabilidad de tener una complicación durante el ejercicio. Y creo que ahí son ustedes los que mejor hacen la orientación. Sí, en el tema del síncope, prácticamente se ha llegado a este consenso de que el síncope es algo de la subespecialidad de arritmias. ¿Por qué? Porque muchos de los síncopes son por arritmias, y arritmias severas que pueden matar al paciente. Así también como muchos de los síncopes, sobre todo en deportistas, pueden ser por un freno excesivo, se llama vagotonía. Todos nosotros sabemos que el corazón tiene un acelerador, que es la famosa adrenalina, y un freno, que es la acetilcolina. Cuando el entrenamiento no es del todo bueno, nos podemos ir o al un extremo o al otro, y uno de los típicos síncopes de deportistas también vienen por hiperentrenamiento. Tenemos un caso muy icónico que estamos valorando, y el paciente se volvió absolutamente vagotónico. En este caso hay que saber diferenciar, porque el síncope de los vagotónicos, quiere decir de los que se excedieron en el ejercicio, manejan frecuencias de 30, es un síncope benigno, no va a matar. Pero es un síncope de un paciente que tiene, como citaba el doctor, por ejemplo, una canalopatía o un brugada o una displasia ritmogénica, es un síncope que si no haces algo, se va a morir el paciente. Sea en su actividad física, que sería fatal, terrible, o sea en su día a día. Entonces, esto es lo que ha llevado, y muchas veces cuando en un deportista ya se levanta la bandera roja, se sincopó, se desmayó, arritmiología. Y los digo, yo soy cardiólogo clínico, pero cuando ejercía solo cardiología clínica, tal vez sí quería tener ese apoyo adicional del experto en desmayos, el experto en síncope, porque inclusive por la parte legal, si yo lo tomo muy a la ligera y resulta que es un síncope de alto riesgo y se me muere, habiendo yo dado un certificado de que no pasaba nada, también es riesgoso, ¿sí? Entonces, eso a manera de aprendizaje. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta del auditorio, algún tema que quieren que comentemos, tenemos expertos, aprovechemos aquí, por favor. Buenas noches, felicitaciones a ustedes y gracias por permitirnos saber un poco más de esto. Pero en un paciente con fibroelastoma cardíaco, ¿qué opinan ustedes como cardiólogos? ¿Puede ser ejercicio normal? El fibroelastoma no es una cosa frecuente. Sí. Además es habitualmente un hallazgo casual. Lo consigues ahí casual. Si el paciente no ha tenido ningún evento embólico, ni siquiera se toca y se deja ver cómo evoluciona. Si no tiene obstrucción, daño de la válvula, si está colocado en la válvula aórtica, que es un sitio frecuente,
pues no tiene ninguna contraindicación real para hacer ningún tipo de ejercicio ni de actividad física normal. Y a pesar de que le haya dado, bueno, me pasó a mí, yo tengo fibra del estómago cardíaco, hago Ironman, estaba en la competencia y yo a los 10, que ya casi terminando la competencia, me faltaban todavía 10 kilómetros para terminar, pero ya me sentí mal y obviamente ya vi la Cruz Roja y dije, ahí me salvan, pero ya me desmayé, entonces ahí me cogieron. Por eso era la pregunta de fibra del estómago. Tiene que ver, yo creo que una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es cuando se sobreentrena. Y es uno de los problemas que probablemente el doctor sabe mucho más de eso que yo, pero es una cosa frecuente en los pacientes que hacen actividad física intensa. Están mal entrenados. Consideran que lo están haciendo súper bien, pero están mal entrenados. Se recuperan muy tarde. O sea, la recuperación cuando termina el ejercicio es tardía. Y si tienes recuperación tardía, la cosa no está bien. Porque ahí los balances están malos. Entonces la recuperación es una cosa muy importante que siempre se debe evaluar. Entonces cuando uno termina la actividad física, tiene que evaluar cómo se recupera. Y cuando comienza, es muy importante el calentamiento. O sea, el acondicionamiento a la actividad que se va a hacer. Y eso da tono muscular, da tono arterial, da tono de todo tipo y no se sufren ese tipo de consecuencias que probablemente sean por el sobreentrenamiento o por el mal entrenamiento que a veces no somos capaces de saber. Por eso, porque hay que, lo que decía el doctor, que hay que tener un grupo detrás. O sea, no solamente es corriendo, sino el corriendo, pero con una dieta adecuada, una alimentación lo más adecuada posible, y hay que educarse en función de eso. Porque la alimentación es muy importante a la hora de hacer actividad física intensa como esa del Ironman, que es una actividad física súper intensa. Entonces te pone a prueba todo. Y si no estás bien entrenado, probablemente. Pero el fibrostoma es un adorno, nada más. Si me permite una cosa, cuando nosotros nos llega este tipo de pacientes que han tenido un desmayo, bandera roja, llega donde el arritmiólogo, créanme, para mí es una enorme responsabilidad, pero a la vez también yo me pongo en los pies. Eso es lo bueno de ser deportista también, en los pies del deportista. Y la fácil sería decir, no puede volver nunca más a hacer ejercicio, pero no se trata de eso. Un grande maestro, el doctor Pedro Brugada, me decía a mí que el 80% del diagnóstico adecuado de un síncope, de un desmayo, viene de cómo conversas con el paciente. No viene de la resonancia, no viene del electrocardiograma, viene de las características del desmayo. Si es que el desmayo fue con características de alto riesgo, hubo dolor de pecho, hubo palpitación previa, fue un desmayo que yo estoy sentado y de pronto me desmayé, esos son de altísimo riesgo. Si fue en el pico del ejercicio, altísimo riesgo. Pero aún así no es palabra final. Y ahí vienen los exámenes complementarios. Entonces, antes de tomar una decisión final, se necesitaría, en el caso, por ejemplo, de lo estructural, ver un buen eco, una buena resonancia. En el caso de la parte de arritmias, ver una buena ergometría o un test cardiopulmonar, ver una respuesta en un Holter, y ahí sí ir estratificando. Quiere decir, como decía el doctor, si es que tenemos que ser invasivos en el diagnóstico y entrar al corazón e interrogar si hace arritmias desde dentro, se llama estudio electrofisiológico, lo hacemos. Pero gastamos hasta el último cartucho de diagnóstico que tenemos los arritmiólogos para poder decir ahí sí con toda la seguridad, puede volver a su deporte, o para volver tiene que ir con un desfibrilador, o por último no puede volver porque es muy alto riesgo, ¿sí? Pero hay muchas herramientas para evitar eso de quitarle del ejercicio el resto de la vida. Por favor. Doctor, ¿nos debe preocupar una asma bronquial o cuando estamos en el umbral, o cuando nos tiembla alguna parte del cuerpo cuando estamos en el umbral? Por ejemplo, una mano comienza a temblar o algo así. Tal vez mi doctor nos puede ayudar en eso. En relación al asma bronquial, se debe estar con el tratamiento adecuado, ¿no? O sea, vamos a utilizar un salbutamol o cualquier otro medicamento que pueda suplir esta enfermedad. Y en cuanto la otra era... la otra es que le tiembla una mano cuando hace mucho ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Correr. Correr.
yo creería que puede ser solo mala postura, o sea, de mi forma de ver. Porque si fuera en el ciclismo, un ejemplo, el estar ya 3-4 horas, los ciclistas hacen largas de ese tiempo, entonces la compresión nerviosa puede ser que le tiemble la mano, pero en el atletismo no le veo ninguna relación el hecho de que le tiemble la mano con alguna patología. No le veo. Gracias. Aquí yo voy nuevamente a romper el hielo, pero a manera de propuesta. Cuando uno quiere hacer deporte, quiere tener toda la seguridad, que no me voy a morir, que no me voy a lesionar y demás. Como expertos de las diferentes perspectivas, si yo quiero formar un grupo de, por ejemplo, runners, corredores, maratonistas, deportistas de élite, ¿qué gente necesito alrededor para apoyar? Necesito un cardiólogo, necesito un deportólogo, un traumatólogo. ¿Por qué empiezo? ¿Cuál es la valoración? ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que esta gente haga su gusto de ejercicio libremente y continuamente, que no sea que se paren mañana por una lesión o demás? ¿Qué propondríamos cada uno? Vamos a hacer aquí una propuesta para que mañana los corredores tengan su garantía de cardiólogo al lado, traumatólogo al lado y demás. ¿Qué preferirían cada uno de profesionales para la evaluación precompetición? Bueno, para no hacernos propaganda, pero creo que aquí está el equipo. Cualquier cosa, estamos en la zona. Creería que para un deportista lo más completo sería tener el deportólogo, el traumatólogo, el cardiólogo, el nutricionista y lógicamente el entrenador, ¿no? Entonces, pero eso es muy difícil, ¿no? O sea, yéndonos a la práctica es muy difícil, pero lo que se pudiese hacer es que, aunque sea un médico general, les lleve al paciente su evolución. O sea, y si no, pues llegar a donde el deportólogo para que él a su vez derive a los otros profesionales si en caso necesitara, porque en el supuesto caso de que tenga una fractura, entonces ya se le comunica al traumatólogo. En el caso de que se le revise que tenga una extrasístole, ¿no? Donde el cardiólogo, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que el equipo, digamos, básico es como lo dijo el doctor. Lo único que añadiría ahí es alguien de fisioterapia. ¿Por qué? Porque las lesiones, la mayoría de lesiones es porque a veces no tenemos la técnica adecuada, por ejemplo, para calentar antes del ejercicio físico. Llegamos con las justas y directo al entrenamiento. Eso se aprende con alguien de fisioterapia. Los ejercicios que funcionan antes de hacer actividades de largo aliento son los estiramientos dinámicos. O sea, el músculo no se le puede llegar a estirar en frío, digamos. Son estiramientos dinámicos, parte del calentamiento, estiramientos dinámicos. Y cuando ya están las personas, digamos, son deportistas amateur, pero quieren hacer deportes de competencia, siempre es bueno hacer descargas físicas cada 2 semanas, hacer de sugerencia antes de la competencia. Es lo único que añadiría. ¿Pero algún otro profesional? Yo pienso que la evaluación integral va por ahí, ¿no? El deportólogo, el traumatólogo, mirar esa cosa que se llama la dinámica de la marcha, que es tan importante y que siempre nos olvidamos, ¿no? Y tú lo decías, o sea, ver cómo camina la gente. Y de acuerdo a cómo camina y todo eso, pues puede hacer algún tipo de actividad. Porque lo antropométrico es muy importante también. Y saber cuál es tu antropometría para saber qué deporte es el que mejor te va y cuál es el deporte que menos te vas a lesionar, que es más útil para tu vida diaria. Probablemente ahí también está, ¿no? Y creo que ir al cardiólogo es fundamental, porque allí te toman la presión arterial de manera correcta, te revisan de manera orientada, que los médicos tenemos entrenamiento para eso, para orientar el interrogatorio.
Entonces tú dices, ¿pero por qué voy a ir al cardiólogo? Bueno, porque el cardiólogo sabe interrogar el síncope, porque el cardiólogo sabe interrogar los antecedentes patológicos importantes de muerte súbita, porque el cardiólogo tiene entrenamiento para ver el electro, porque el cardiólogo tiene entrenamiento para prescribir el ejercicio también y saber si todos estamos haciendo lo correcto. Entonces yo creo que una evaluación, también se ha ido sacando eso de que la edad es el único condicionante para ir al cardiólogo. Creo que el que va a hacer ejercicio, que nunca lo ha hecho, debe ir al cardiólogo. El que no tiene entrenamiento debe ir al cardiólogo. El que va a hacer un ejercicio intensísimo debe ir al cardiólogo. Y creo que esas son las indicaciones que hoy en día hacemos en función de que el paciente o que la gente en general, todas las personas de la calle, pues tengan menos riesgos de tener probabilidad de muerte. Y luego las áreas cardioseguras, ¿no? Si vamos a hacer ejercicio, que sea un área cardiosegura, y tenemos que ver dónde está el desfibrilador y aprender a buscar dónde está el desfibrilador. Yo cuando llego al aeropuerto, lo primero que veo es dónde está el desfibrilador, por costumbre ya. O sea, cuando llego a un auditorio enorme, veo la puerta de salida y veo dónde está la puerta de salida y seguro que no hay desfibrilador. Entonces, como no hay, pero veo la puerta de salida. Y es una cosa que tenemos que enseñarnos unos a otros, buscar dónde está el desfibrilador cuando estamos en sitios de grandes concentraciones o vamos a cualquier lugar y vamos a competir también. Yo creo que eso es muy importante. Yo añadiría dos profesionales ahí. Uno, que mejor que cualquiera de los profesionales que hemos mencionado sea un deportista profesional. Qué bonito, porque nos habla hasta de su experiencia. Y el otro sería el médico integral, que no podemos olvidarnos. Deportólogo no puede estar lejos del traumatólogo, lejos del cardiólogo, lejos del arritmiólogo. Necesitamos un director de orquesta, sea pediatra, sea médico internista o sea geriatra. Eso es fundamental, porque si no, siempre vamos a estar segregados y cada uno va a hablar solo desde su perspectiva, y eso no está bien. El médico integral es fundamental en esto. Ahora y por último, yo voy a topar un tema que a veces suele ser un poco álgido. Yo quiero saber, inclusive, desde el punto de vista de auditorio, ¿qué pasa si ustedes van donde un médico que les prescriba el deporte? Ustedes todo confiante, yo quiero hacer deporte guiado por un médico, y de pronto llegan y el médico que les va a orientar de deporte tiene un índice de masa corporal de 36 y es sedentario y en su vida ha hecho deporte. ¿Predicar con el ejemplo es importante? ¿Es fundamental esto? ¿O es algo que simplemente no es lo más crucial que buscamos en el médico? Para mí es fundamental. No sé qué opinan, me interesa esa pregunta, lanzárselas a ustedes. ¿Predicar con el ejemplo o no? De hecho, es la mejor forma de predicar, porque lo demás es palabrería. Si uno no da testimonio de lo que predica, pues no es de nada. Yo quisiera hacer una pregunta para todos los panelistas. ¿Qué recomendación harían para el deportista, entre comillas, del fin de semana? Que es la mayor parte de gente, se ven los parques llenos de gente jugando tenis, jugando vóley, jugando fútbol, y que durante la semana llevan una vida sedentaria. Obviamente todos sabemos que eso es contraproducente y peligroso, ese tipo de deporte, pero la gente lo hace. Y en medio de esas circunstancias, ¿qué recomendarían cada uno de ustedes para ese tipo de gente? Yo creo que los extremos son malos, pero le voy a dar la batuta al cardiólogo, que es el que más ve eso. Difícil pregunta, o mejor dicho, difícil abordarla, ¿no? Porque lo que tenemos siempre en mente es que la gente se mueva y que camine, que haga deporte, y la gente busca pues el momento más adecuado para ello, ¿no? Creo que decía que pudiéramos buscar zonas cardioseguras para hacer ese tipo de entrenamiento y exigirle a las autoridades que los sitios donde se hace deporte masivo sean zonas cardioseguras, es decir, zonas con desfibriladores y con gente que tenga mediano entrenamiento
Y hoy día el BLS, que es un entrenamiento sencillo, práctico, para hacer reanimación, lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser médico. Y eso es una cosa que tenemos que hacer del conocimiento de la comunidad, de donde vivimos, de donde entrenamos, de donde paseamos, para que cuando ocurra un evento podamos atenderlo y que sea salvador la atención. ¿Qué ocurre? Una gritadera, todo el mundo corriendo, nadie hace nada, nadie puede hacer nada porque nadie lo sabe qué hacer. Entonces, probablemente más que evitar que lo hagan, probablemente entrenarnos buena parte de los que estamos allí o hacer campaña y exigirle a las autoridades que las zonas donde se practique deporte de manera masiva, pues hayan cardiodefibriladores y personas que puedan estar entrenadas para ello, ¿no? Creo que prohibir no es la idea. Creo que hay que fomentar que no sea solo el fin de semana probablemente, pero es difícil, las ocupaciones, la vida diaria, pero creo que es moverse todo, dejar el auto en casa y caminar. Eso sería lo mejor que pudiéramos hacer todos sin excepción, dejar el auto y andar. Retomando la pregunta, en realidad el deportista el fin de semana ese es mi paciente, porque ya cuando, o sea, son los pacientes que se lesionan, llegan y yo les pregunto, ¿y usted qué hace? ¿Es buen deportista o buen futbolista? No soy buen futbolista, o sea, buen futbolista es el que juega el fin de semana, pero es pésimo deportista. ¿Por qué? Porque dentro de la semana no hace ejercicio cardiovascular, no hace ejercicio específico para futbolistas y no hace ejercicio de fortalecimiento del tren inferior, del tren superior. O sea, puede ser muy buen futbolista, hábil, pero es pésimo deportista. Esos son los pacientes que yo veo todos los días. En la vida nadie tiene tiempo, o sea, todos tenemos nuestras ocupaciones. La cosa es sacar tiempo. Hay una pirámide que es del proceso de recuperación cuando alguien tiene una lesión o cuando está sobreentrenado, y hay algunos puntos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más pesa en el proceso de recuperación de una lesión? La nutrición, el descanso, ahora que está de moda los baños en hielo, acudir al fisioterapista, la hidratación, pero lo que más pesa en el proceso de recuperación, la base de la pirámide, es el descanso. Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a tener una rutina de acostarse 8:30, 9 de la noche y despertarse 4:30 de la mañana para hacer ejercicio. O sea, todos tenemos las mismas 24 horas, pero la cosa es buscar el tiempo y organizarse, ¿ya? Otra cosa que quería decir es que en parte de la pregunta que hizo Diego, si es que debemos predicar con el ejemplo, la respuesta es un sí rotundo. Yo he tenido un montón de discusiones con mis compañeros traumatólogos, colegas, gente de mucha experiencia, muy hábiles, que tienen mucho peso físicamente, mucho peso en el área, que me han dicho a mí, ve, Felipe, ¿por qué sigues corriendo? Vas a ser mi paciente, te doy 2 años. Pero en realidad las rodillas no se dañan por correr, las rodillas se dañan por el sedentarismo y se dañan por el sobrepeso. En realidad las actividades de impacto hacen que el cartílago se fortalezca, disminuye la producción de proteínas y glicanos dentro del líquido sinovial, aumenta la producción de proteínas y glicanos y disminuye las citoquinas que tenemos dentro del líquido sinovial. Entonces, yo lo que digo es, si es que su traumatólogo, si su médico le dice que deje de correr o que deje de hacer deporte, tiene que buscar otro médico, porque siempre hay un deporte para una persona en específico. Digamos, si es que tiene un índice de masa corporal elevado y nunca ha corrido, quizá toda su vida ha sido sedentario, tiene edad avanzada, no se le va a mandar a correr. Ese paciente primero tiene que ponerse en mejores condiciones, tener buena masa muscular, tener buen índice, buen índice de masa muscular,
estar en su peso ideal y tener fortalecimiento de las extremidades inferiores, y ese paciente puede correr lo que quiera sin dolor. Doctor, muchas gracias, creo que me parece muy práctico y muy conciso lo que nos han dicho, pero tengo una duda que en realidad, bueno, si bien, por ejemplo, ¿qué es lo que le diríamos a un paciente que nos dice quiero empezar a hacer deporte? Sí, porque cuando una persona quiere comenzar a hacer deporte no va a ir primero donde el deportólogo, luego donde el traumatólogo, luego donde el nutricionista, o sea, en la vida real no pasa eso. ¿Cuál sería como los mejores consejos? O sea, creo que serían como las perlas de todo esto. ¿Qué es lo que le podemos decir a un paciente que quiere comenzar a hacer ejercicio? ¿Qué le recomendaríamos? ¿Para mí? Para el deportólogo, claro. Para el deportólogo. Ya, bueno, ya, si, o sea, el paciente quiere hacer ejercicio, pero no se va donde el médico. ¿O sí? O totalmente un médico general, nosotros, por ejemplo, somos Ya, médicos perfecto, internistas, ya. nos preguntan nosotros. Ya, entonces, nosotros le vamos a preguntar en primer lugar qué quisiera hacer. O sea, dice, llega el paciente, no, y dice, quiero hacer ejercicio, porque la verdad estoy gordita o gordito y no, ya no quiero verme así, o me han dicho que el ejercicio es bueno. Entonces, usted le va a decir qué quiere hacer. Ya. En ese momento, usted mírale la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca, cuando usted comienza a hacer ejercicio, comienza a disminuir, ¿no? Entonces, usted ya tiene un parámetro para ver a un mes cómo el paciente va a ir mejorando. Entonces, le pone en reposo, le toma la frecuencia cardíaca en 3 minutos debe ser normal, o sea, no es que yo tengo unos pacientitos, dices que subí en el ascensor todavía, y por eso está elevada la frecuencia cardíaca, y están en taquicárdico 105 o algo así. Entonces usted la frecuencia cardíaca ya tiene un parámetro, y de ahí vamos a ver el fin, frecuencia, intensidad, tipo y tiempo. Entonces frecuencia, el objetivo es hacer 30 minutos 5 veces a la semana. Pero como le digo, el paciente no va a hacer 30 minutos seguidos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Entonces usted le va a mandar 10 minutos de la mañana, 10 minutos tarde, 10 minutos noche, de la actividad que él ya quiere. Por decir, a nuestros pacientitos de rehabilitación cardíaca, llegan. Si yo tuviera 10 caminadoras, a las 10 les hago caminar. O 10 bicicletas, les hago 10. Pero tengo una caminadora que no vale, que sirve como escalera, y una bicicleta. Entonces, ¿qué les hago? A ver, párese, siéntese. Párese, siéntese. ¿Ya? No, le digo 10 veces. Entonces hace 10 veces y le mido la frecuencia cardíaca y ya subió al 60%. Y le digo, así vamos a hacer. 10 veces pararse y sentarse, 10 veces marcha. 10 veces pararse y sentarse, 10 veces marcha. Y ahí ya vamos a la primera sesión, 10 minutos. La siguiente que viene ya le hago 15 minutos. Y le subo la intensidad. Ya no le hago 10 veces, ya le hago 20 veces. Entonces eso le podemos hacer en el control o del control médico, ¿no? Pero yo solo digo, si tuviese bicicletas, caminadoras, yo les mando a hacer eso. Usted lo que puede decir es, puede caminar si el paciente no tiene sobrepeso. O sea, porque no le vamos a mandar a un paciente eso a caminar, se va a dañar las rodillas. O sea, entonces eso también hay que ver, el tipo de ejercicio. Entonces el tipo de ejercicio o nadar, pero el paciente dice, yo no sé nadar. Entonces ese también es otro limitante, ¿no? El tiempo, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y ¿cuál más? Y la intensidad. La intensidad, yo les explico a los pacientes. A ver, ¿tienen el pulsómetro? No, ¿cuánto cuesta un pulsómetro? Mínimo $25. No tengo, sus pacientes no son de capacidad económica, entonces, verá, vamos a dividirnos en 3 fases. Si usted está conversando como yo estoy conversando con ustedes, no están haciendo ejercicio. O sea, sale a caminar con el esposo, pero si están conversando como yo, no están haciendo. Si están y comienzan, ¿cómo te va? ¿Qué estás? Si estás cansada, ya están haciendo ejercicio. Entonces yo le digo así, escúchese cómo conversa. Si usted conversa de esta manera, ya está haciendo ejercicio. Pero si llega un punto en que el esposo le pregunta, ¿cómo estás? Y no habla, ya está demasiado.
¿Sí? Entonces yo les pongo esos A la 3 zona puntos. 4 ya. Sí. Les pongo esos 3 puntos, entonces le pongo el punto medio en el que ellos vayan. Y dice, pero ¿y cuánto tiempo tengo que ir así? La media hora. No, pues dice, doctor, un minutito, no, la media hora. Entonces ese es el objetivo, que llegue a la media hora. Entonces por eso vamos de 10 minutos en 10 minutos. No sé si respondí la pregunta. Sí, si me permiten, yo voy a querer hablar aquí más como cardiólogo clínico y como médico general que como electrofisiólogo. Lo primero, y es algo que siempre aconsejo, un honor poder tener estudiantes de medicina aquí también, es llegar al paciente, saber llegar. Para esto no necesitan un premio Nobel al frente, no necesitan un investigador extremo al frente, necesitan alguien que sepa explicarse. Primero hazle entender, motívale al paciente. No empieces con prohibiciones. Porque como decía por acá, si es que yo voy y quiero hacer bajar de peso a alguien y le empiezo a prohibir las cosas que le gustan comer, sale de mi consulta y se busca otro médico, así de fácil. Pero si yo sé llegar al paciente con motivación y primero hacerle entender que no es para nada lo mismo una actividad física que un ejercicio físico, que es la diferencia de tener un objetivo de realmente obtener resultados, y puedo hacerle cosas prácticas como decir, ok, empieza, si quieres empezar, empieza caminando, empieza a aumentar la carga, empieza a los 30 minutos que dice mínimo las recomendaciones cardiovasculares, luego empieza a 35, 40, 50, luego empieza a trotar un poco, luego empieza a trotar la mitad del ejercicio y luego ya vuélvete un corredor, ¿sí? O sea, empieza a explicar con cosas prácticas. Si abordas al paciente así y encima le motivas, algo que a mí me ha servido mucho es ponerle la imagen que a mí me llegó mucho de un nonagenario sedentario y un nonagenario deportista, que es impresionante. El nonagenario sedentario llega a tu consultorio arrastrado con tanque de oxígeno, la familia con una carga, y el nonagenario deportista tiene carrocería de 50, 60 años. Literalmente eso motiva. Y si encima le metes el gusto, le inculcas el gusto, llegamos a esto, a deportistas apasionados, ¿sí? Y yo creo que eso es la conclusión del día de hoy. A mí me encantó, quiero comentar este tipo de discusiones en varios temas de la sociedad. Es así que aprendemos mucho. Estamos sentados aquí, personas negros, personas expertas en cada una de sus áreas, en tema de deporte, en tema de traumatología, deportología y demás. Y este tipo de encuentros sacan motivaciones no solo para la gente, sino también para la sociedad. La sociedad ya se lleva esa idea de que tenemos responsabilidad con la comunidad, porque no podemos sentarnos a esperar que sea el gobierno el que nos pone desfibriladores. Si no nos ponen ni guantes en los hospitales públicos o gasas en los hospitales públicos, peor desfibriladores en lugares públicos donde deberían estar. Pero ahí vienen las sociedades que trabajamos como hormigas para llegar a eso. Y no es un sueño muy lejano, eventualmente como sociedad de cardiología vamos a tener hecho una realidad de esto. Les agradezco muchísimo el día de hoy. La doctora Alejandra nos va a decir un par de palabras y bueno, yo agradezco también acá la presencia, justo hablaba del club de corredores que me enorgullezco tanto ahora. Fíjense que la persona más joven antes tenía 9 meses, ahora empezó desde los 7 meses a correr, es justamente mi hija. Ella corre con nosotros los miércoles en la mañana y la persona más adulta mayor tiene casi 80 años. Y todos disfrutamos por igual. Entonces les agradezco, vamos a empezar a predicar con ese ejemplo y vamos para adelante con el deporte que de verdad es salud. Gracias a todos.